Bienvenidos a Emprendedores de a pie. Este programa es traído hasta ustedes por Mercapta. ¿Quieres vender y enviar por internet? Bueno, olvídate de competir en los marketplaces. Con Mercapta tendrás tu propia aplicación móvil por una renta mensual, cómoda y sin comisiones. Imagínate poder decirle a tus clientes, descarga mi app. Con Mercapta puedes hacerlo de forma rápida y sencilla. Entra a mercapta.com/promoción y obtén un descuento de hasta el 40% con el código EMPRENDEDORES. Utiliza la herramienta digital más poderosa para tu empresa. Recuerda, mercapta.com/promoción con el código EMPRENDEDORES. Comenzamos. Estamos con Miguel Vences, egresado de la Facultad de Música con una maestría de la UNAM en interpretación musical. Como intérprete, se ha presentado en diferentes foros en el interior de la República. En música de cámara, se ha presentado en Europa y Sudamérica. Actualmente es fundador y director del Aula Musical Cuicacali. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y platícanos un poco de cómo surge este proyecto de Aula Musical Cuicacali, toda la historia, porque es un nombre náhuatl, ¿no? Entonces, sí, igual también para conocer su significado y el por qué y cómo empezaron, ¿no? Pues sí, mira, nosotros como músicos, en algún momento del desarrollo de nuestra carrera, pues nos dedicamos a dar clases. Entonces ya llevo bastantes años en la docencia, empecé como a los 23, ahorita yo creo que un poco antes, me parece como a los 21, fue mis primeras clases, ¿no? Particulares que me veían tocar y algún chico se me acercaba y me decía, oye, ¿no das clases? Y yo así, pues creo que no, pero lo puedo intentar. Y la verdad es que la preparación en la escuela, en una escuela de música, pues no te enseñan a dar una clase. Enseñan a tocar, a la interpretación, a todo el desarrollo musical, pero a dar una clase realmente no. Entonces, las primeras veces que daba clase, pues yo les decía a los chicos, pues hazle así. Mira, veme y sígueme, ¿no? Y obviamente, pues algunos lo aprenden de esa manera, algunos otros no. Entonces fue cuando me empecé a dar cuenta de que yo mismo lo que hacía no sabía explicarlo. Y me interesó muchísimo ese camino, realmente me interesó darme cuenta y reflexionar cómo es que todos aprendemos de una manera distinta y cómo podemos hacer que los alumnos aprendan. Entonces poco a poco me fui desarrollando en la docencia, empecé con clases particulares en diferentes lugares, cada vez me empezaron a llamar más el amigo del amigo y cosas así, y después entré a distintas academias. Estuve trabajando un ratito en Yamaha, estuve trabajando muchísimos años en una academia que en arte se llamaba, ahorita ya le cambiaron el nombre. Y ahí fue cuando surgió esta necesidad de crear un proyecto educativo. En todas estas academias pasa algo muy curioso. La mayoría de las academias de iniciación musical están enfocadas a llenar los grupos. O sea, eso sí se ve como un negocio, en la mayoría, no en todas. Entonces, pues te meten a 5 o 6 chicos, a veces hasta 20, ¿no? En diferentes academias. Y pues en la música, como en todo, todos tenemos ritmos diferentes de aprendizaje. Entonces, esto vuelve muy complicado. Imagínate un salón con 10 niños agarrando una guitarra. Entonces, de primera es un ruido increíble, todos queriéndole pegar a la guitarra, no sabiéndola tomar y así. Puedes dar algunas bases, pero si no tienes tanta experiencia en la docencia y aparte, específicamente en la docencia musical, creo que la idea del 1 a 1, de una clase individual, para mí, como se da en las escuelas profesionales, es el mejor camino. Entonces es lo que surgió un poquito de esta necesidad, ¿no? De dar una clase personal, pero a la vez que tuvieran la infraestructura de una academia. No es lo mismo dar una clase particular. Por ejemplo, a mí me llamaban y daba clases particulares en Polanco, en Santa Fe, en San Jerónimo. Y muchas veces daba estas clases pues en la sala, en los cuartos de los chicos. Una vez me pusieron en una cocina, me acuerdo muy bien. Entonces yo fui desarrollando mi método. Yo llevaba mi computadora, llevaba una bocina, compré un amplificador de estos portátiles de pila y ya yo daba mis clases más o menos ahí, ¿no? Cuando entré a las academias, pues ya hay muchísimo más
infraestructura, o sea, ya hay una pantalla, a veces hay una computadora, no en todas las academias, pero en algunas sí. Entonces yo quería como unir esta parte, unir una clase 1-1, pero que tuviéramos absolutamente todo en el salón. Y fue esta como necesidad de desarrollar ese proyecto y desarrollar esa parte de educación musical, lo que me llevó al proyecto del aula musical Cuicacali. El nombre viene es una historia bastante larga y un poco curiosa, porque yo inicié el desarrollo ya de mi carrera profesional musical con música de cámara, con un trío que formé con unos amigos, Diego Arias y Eduardo Rodríguez, en la escuela. De hecho, el trío era un trío de guitarras y lo iniciamos por una materia que teníamos que pasar, la materia de música de cámara. Y después se fue formalizando un poco el proyecto, empezamos a tocar cada vez más y pues precisamente en un concierto nos dijeron, ¿y cómo se llaman? Y nosotros, pues trío de guitarras. Entonces como que no sabíamos, hasta ese punto que teníamos que tener un nombre. Recuerdo muy bien que estábamos justo en mi casa y estábamos ahí en mi cuarto ensayando y dijimos, no, hay que ponerle un nombre. Y llevábamos en ese entonces la materia de historia de la música. De historia de la música mexicana. Y bueno, no pensaría así como los boleros o las rancheras, sino era un poquito antes, ¿no? Era de la música prehispánica, estábamos viendo como todos los orígenes de la música mexicana. Teníamos un libro ahí, empezamos a hojearlo, vimos algunas palabras en náhuatl y dijimos, esto está padre, esta sí, esta no. Y vimos específicamente Cuicacali. Cuicacali, que significa casa del canto. Pero más allá de eso, también, bueno, ahora ya lo retomo, porque significa así tal cual casa del canto. Pero era el lugar donde se aprendía música, danza y poesía. Entonces era, como por decirlo, la escuela. No era la escuela porque no había como tal una institución o una escuela, pero era el lugar donde se reunían las personas para aprender música, danza y poesía. De hecho, alguna vez platicando con Lalo, dijimos, pues estaría ponerle bien hacia una escuela, ¿no? Entonces, después con el trío fue, como les mencionaba, el lugar donde empecé mi carrera musical realmente. Con ellos grabé un disco, tenemos un disco. Presentamos este disco en diferentes foros, en Sudamérica, en Europa, en diferentes festivales, en casi toda la República. Estuvimos viajando y tocando. Después terminamos, separamos nuestras carreras, ¿no? Cada uno. Y bueno, ahí se quedó el proyecto. Y cuando yo inicié el aula, pues estaba buscando un nombre, estaba pensando como en diferentes cosas. Hoy en día pues se presta mucho como para tener un nombre a lo mejor en inglés, ¿no? Y estaba pensando así en diferentes nombres que podíamos ponerle. Y recordé esta plática con Lalo, de que justamente Cuicacali, aparte de que Cuicacali ya lo conocían como en el medio musical por el trío, un poquito, no demasiado, pero ya era un poco conocido. Y dije, bueno, pues a lo mejor podríamos ponerle así. Lo estuve consultando así con algunas personas, lo consulté obviamente con los chicos del trío. Me dijeron, sí, si quieres úsalo, ¿no? Adelante, no hay ningún problema. Y pues fue que así surgió el aula musical Cuicacali, con ese nombre. ¿Cómo al terminar un proyecto tan padre, porque me recuerdo que se presentaron en muchísimos foros, iban a muchísimas entrevistas, muchísimos conciertos en todos los lugares que ya has dicho, y cómo de pronto de estar en un punto en el que a lo mejor tú sentías que tu carrera iba por el sentido de la interpretación musical, y de pronto que termina este proyecto y cómo dices, bueno, ahora sigue la academia, retomar eso que habías dicho, eso de la docencia que a lo mejor en ese momento no estaba tan fuerte, pero ya tu propio proyecto. O sea, ¿en qué momento llega esa iluminación, eso de esto es lo que me hace decidirme ahora continuar con la academia, ¿no? Sí, pues realmente sí es un proceso difícil. Fue un proceso fuerte porque precisamente nosotros no queríamos dejar de tocar. Y fue algo que pasó ahí en ese instante que nos hizo dejar de tocar. Y de entrada sí fue un golpe fuerte porque básicamente era mi carrera. O sea, era lo principal de mi carrera. Y dejar de tocar fue así como un momento muy inestable para mí. Yo seguía dando clases porque, como te mencionaba, de hecho los tres en ese momento dábamos clases y tocábamos. Y estábamos en el trío.
Y de un momento, pues tener lo principal que era el trío así, dejarlo, fue difícil, pero seguíamos con las clases. Eso fue como algo que siempre continuó. Después, yo seguía con las clases y, como te dije, siempre me interesó, siempre me llamó muchísimo la atención y veía como algunas cosas que no me llenaban del todo en las academias en las que estaba dando clases. Y justo en ese punto yo decidí hacer la maestría. Justo en ese punto dije, bueno, me voy a meter a la maestría en interpretación para seguir mi carrera profesional como intérprete. Seguí tocando muchísimo, seguí dando conciertos, pero ahora como solista. Y justamente al terminar estaba a punto de acabar la maestría. Estaba en el último semestre y pensaba en el futuro. Decía, bueno, ¿ahora qué sigue? Voy a acabar la maestría, voy a seguir dando conciertos, voy a seguir dando clases aquí. Y como que ya ahí era así de, no sé, lo empecé a dudar un poco. Sobre todo porque también en el lugar, en la academia en la que estaba dando clases, había ciertos ya como vicios. No sentía que las personas con las que estaba rodeado no todos eran profesionales de la música. Entonces surgió como esa inquietud. Y si hacemos en una escuela de iniciación musical en la cual, o sea, solamente haya profesionales de la música, con esto me refiero a que sean egresados de una escuela profesional, pero que también sigamos tocando, que sigamos activos como músicos activos y aparte que nos guste la docencia. Pasa mucho que falta algunos de esos 3 puntos y que es uno de los 3 ejes del aula musical, ¿no? Falta que a veces hay gente que toca súper bien, pero no tiene una carrera profesional. Hay gente que tiene una carrera profesional terminada y digamos que a veces no tocan tan bien, ¿no? O no están tocando. Hay gente que tiene los 2 puntos anteriores y no les gusta dar clases, o sea, no les gusta, sí, para nada. Y yo creo que cualquiera de los 3 caminos son respetables y pueden seguirse, pero para mí son importantes para la docencia musical. ¿Por qué? Porque creo que tú tienes que mostrarle al chico algo que tú puedas hacer. O sea, el chico se motiva mucho cuando le dices, tengo un concierto la siguiente semana. Y el chico dice, ¿dónde? Te quiero ir a ver, ¿no? Entonces, que te vea en el escenario es padrísimo. Pero a la vez que tú lo sepas motivar y le sepas enseñar. Y también que le digas que se puede vivir de la música, que tienes un título profesional, que tienes una maestría. O sea, muchas de las personas creemos que la música, pues vas ahí creciendo silvestremente y que no puedes tener a lo mejor, muchos ni siquiera saben que es una carrera profesional, que puedes tener un título, que tienes una licenciatura. Entonces, ya cuando les muestras esas 3 cosas, pues los chicos se empiezan a interesar más. Surgió de esta necesidad de decir, de esta pequeña cosquilla, y si inicio un proyecto, si voy a iniciar algo con estas características. Pero la verdad es que, o sea, lo platicaba de repente con algunos profesores de mi escuela anterior y decíamos, sí, hay que iniciarlo, sí. Y se quedaba en el aire, ¿no? Hasta que un día dije así de, ver, voy a sentarme y voy a ver si se puede realmente hacer, qué tan difícil será. Y pues ya me enteré de que era muy complejo. Es un mundo súper difícil tratar de iniciar algo. O sea, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es arrastrar el lápiz, ¿no? Decir, me voy a sentar a planearlo y a decir, ¿qué necesito para iniciar? Necesito un espacio, necesito ciertos materiales, un salón, obviamente alumnos, ¿no? El mercado. Y decía así de, bueno, todo eso fue lo que tienes que en un principio sentarte a hacer para poder iniciar, si no, no puedes, ¿no? Oye, y digo, iniciaste así con lo que tenías, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo que tu departamento donde vivían tú y tu esposa, ahí empezaron a dar las clases y ahí continúan, pero ya es un espacio completamente dedicado al aula y ustedes ya se salieron de ahí porque precisamente fue creciendo y ya les iba exigiendo no solamente más espacio, sino mostrar más profesionalismo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros iniciamos en un pequeño espacio, un pequeño salón. De hecho, era un aula y ya, nada más, ¿no? Y también lo que pasó en un principio fue que me empecé a acercar a muchas personas de preguntarles, personas que ya habían hecho sus proyectos o que estaban iniciando. Recuerdo muy bien un estudiante mío que él estaba tomando clases en el TEC de Monterrey en desarrollo de proyectos.
Y él me decía, lo primero que tienen que hacer como para desarrollar un proyecto es desarrollar un proyecto en casa. ¿Por qué? Porque no te implica tantos gastos, porque no te implica tanta inversión. Me decía, y él me ponía el ejemplo y me dice, ve cuántos locales de lo que sea hay que inician, les invierten bastante, se ven padrísimos y cierran a los 8 meses, al año o menos, ¿no? De repente lo ves así cerrar rapidísimo. Y él decía, inicia con una inversión pequeña, algo que no te implique tanto. Y afortunadamente Margarita, mi esposa, estaba también, acababa de terminar la maestría en administración industrial. Y entonces, a final de cuentas, tenía como mucho bagaje en administración. Y ella me empezó a asesorar muchísimo. Porque ya cuando inicié, tenía como una inversión, un poco de capital para invertir. Y yo decía, bueno, pues venga, ¿no? Voy a comprar cosas, voy a comprar una computadora, amplificadores, voy a comprar un piano. Y ella me preguntaba así, ¿tienes alumnos de piano? Y yo, no, pero es que necesito el piano para dar las clases del piano. Y ella me decía, no, efectivamente es precisamente al revés, ¿no? Y ella me decía, ofrece tus clases con lo que tengas, con las cosas que tengas. O sea, sí compré algunas cosas. Me decía, ofrece tus clases de guitarra, clases de violín que no implican tanta infraestructura. Y dice, y una vez que empieces a generar eso, y que empieces a generar un poco de ruido, que te empiecen a conocer, te van a preguntar, oye, ¿no das clases de piano? Y ella me puso la meta, una vez que tengas 4 personas que te estén, y que les dijera yo, sí va a haber clases de piano, pero esperen, ¿no? Que tuviera 4 alumnos de piano, compraba el piano. Entonces, así lo hice, ¿no? Así fue como retador, porque yo le decía, ya me están esperando, es que ya se tienen que inscribir. Y ella me decía, no, espera. Una vez que tuve esos 4 en espera, compré el piano y automáticamente pues ya tenía alumnos de piano y ya pude comprar más cosas y así. Es una cuestión ahí de administración que ella me enseñó. De hecho, ella hizo el modelo de negocio. Yo no sabía que tenía que existir un modelo de negocio y esas cosas así. No tenía ni idea, ¿no? O sea, yo dije, pues lo voy a cobrar como mis clases y así. No. Y, o sea, desarrollar el modelo de negocios en el que cada uno tenga su sueldo, en el que yo tenga un sueldo, por ejemplo, pero que haya un dinero, un capital que yo no pueda tocar. Es como extraño, fue muy extraño para mí al principio, pero ya entendí que así funciona el modelo de negocio. Entonces, entendí como muchas cosas en un principio que no tenía ni idea, ¿no? O sea, que yo no sabía que se tenían que hacer cuando inicias un negocio. Por ejemplo, la publicidad, ¿no? Empecé, así literal, haciendo unos cartelitos en el Word y pegándolos. Y ya después igual me dijeron, oye, ¿por qué no diseñas unos carteles? Y porque no sé diseñar, ¿no? Claro. Entonces fue contigo, de hecho. Sí. Así, oye, amigo, diseñador, que ya habíamos trabajado contigo en el disco. Sí. Y dije, bueno, oye, necesito esto, ¿no? Y, o sea, y creo que yo tengo mucha confianza en ti, por ejemplo, y digo, sí, me presentaste lo que podía hacer, una imagen, una paleta de colores, y ya de ahí se empezó a crear como la imagen del aula musical Cuicacali. A través de eso, y creo que precisamente eso fue lo que me ayudó muchísimo a empezar. Los amigos, acercarme a los amigos. Y amigos que ya había tenido empresas. Yo recuerdo muy bien tus palabras así de... Porque yo te pregunté, oye, ¿cuánto me cobras? Y tú me dijiste así, yo sé lo que es empezar, ¿no? Sí. Entonces, fue así de, órale, qué padre. Ajá. Qué padre acercarse a ese tipo de amigos a los que también están generando algo porque empiezas a ser empático. Claro. Y empiezas a darte cuenta de que necesitas de los demás. Y en ese momento, o sea, yo me sentí súper afortunado por tener amigos profesionales que hicieran ese tipo de trabajo en el que yo no conocía, ¿no? Por tener, por ejemplo, a Margarita que me desarrollara el plan de negocio, tú en el diseño de imagen, a Ale, por ejemplo, en lo de publicidad. Pero también algo que me sorprende mucho y que descubriste también, que lo fuiste descubriendo porque ya te dedicabas a eso, fue que no había alguien que hiciera exactamente lo que tú haces en este momento, ¿no? O sea, porque estaban estas escuelas en donde había muchísimo... O sea, que dices que había muchísima gente estudiando. Y bueno, finalmente estas escuelas sirven para aquel que quiera aprender, ¿no? Pero para entrar a una academia de música, una escuela profesional, pues se necesita cierto rigor y necesitas tener un maestro y como tú dices, ¿no? Entonces,
¿a quién va pensado lo que tú haces? O sea, cuando tú buscas o cuando un alumno te busca a ti, ¿qué requisitos debe de tener o qué está buscando normalmente ese alumno para que tú cubras esa necesidad? Pues fíjate, eso es una pregunta interesante y también, como dices, la fuimos aprendiendo un poco en el camino, porque precisamente uno de los chicos que nos estaba ayudando en la publicidad me preguntaba, ¿cuál es tu target? ¿Quiénes son tus clientes? Y mi primera respuesta fue, pues todos los que quieran aprender música. Uh-huh. Y él me decía, ok, entonces un chico que no tiene dinero, pero quiere aprender música, puede aprender en tu academia. Y yo dije, no, creo que no soy para todos, ¿no? Me gusta el dinero. Entonces desde ahí, o sea, fue como empezar a seleccionar y tristemente para mí, porque yo diría, pues qué padre darle clases a todo el mundo. Sí, claro. Pero yo también tengo que vivir, yo también tengo que ganar. Entonces era así de, bueno, ya desde de entrada es un estatus como socioeconómico, en el cual dices, ching, pues no es para todos. Pero tampoco es para gente que nada más quiere entretenerse, a lo mejor en un principio. Entonces ahí fue definiendo un poquito el perfil de los alumnos. Somos una escuela de iniciación musical actualmente. O sea, si tú quieres aprender música, puedes ir con nosotros. Y justamente eso fue lo que empezó a girar en nosotros, porque decíamos, en escuelas, por ejemplo, profesionales o de iniciación musical, por ejemplo, las escuelas de iniciación musical de Limba, en las cuales sí te dan una clase personal, lo primero que te hacen es hacerte un examen. Uh-huh. Si no tienes aptitudes musicales, adiós. Te dicen así de, bueno, pues puede ir a una academia. Y en las academias de música pasa lo contrario. O sea, no se preocupa realmente por tu educación musical, sino te meten ahí a 10 niños, 15 y aprende como puedas. Entonces, precisamente, yo creo mucho en que las aptitudes musicales se pueden desarrollar. Aunque no las tengas, las podemos desarrollar, ¿no? Entonces, un chico que quiera aprender música, cualquiera puede entrar a nuestra academia de música, cualquiera que lo pueda costear. Sí, claro. puede aprender en nuestra aula. Podemos ayudarlo a desarrollar, pero también podemos ayudarlo a canalizar sus aptitudes. Hoy en día contamos con distintas disciplinas: batería, guitarra, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, cello, violín, piano, canto, producción musical. Entonces de repente hay muchos chicos que se llegan a desarrollar muy bien como ejecutantes de un instrumento. Y de repente conocen el camino de la grabación. Entonces ahí tenemos todo, tenemos micrófonos, tenemos interfaces, tenemos para grabar. Y se dan cuenta de que su camino es más bien del otro lado, más que de estar tocando, de la producción. Y les empieza a enamorar eso de ver las frecuencias ahí, de ver cómo se plasma, de ver que pueden hacer ediciones en las grabaciones. Entonces se empiezan a enamorar de la producción musical y es un camino diferente de la música. Uh-huh. Nosotros precisamente no teníamos esa clase en un principio. Yo me fui como adentrando en ese mundo de grabar porque me interesaba que nuestros alumnos se grabaran. Creo que hoy en día es algo que todo el mundo debería de hacer en las escuelas de música, porque grabarse es una manera de complementar la educación musical. Ellos se graban, ellos se ven. De hecho, tenemos un canal de YouTube donde subimos las grabaciones de nuestros alumnos. Y ellos empiezan a descubrir un mundo diferente, tanto que pues les empieza a interesar clases de producción. Un chico con el que trabajo en el TEC de Monterrey, uh-huh. él salió de ingeniería y producción musical, sí. De Fermata. Uh-huh. Y él me dice, le dije, oye, ¿no te interesaría dar unas clases de producción? Y ya me dijo que sí. Y ya ahora actualmente también dan clases de producción, damos clases de producción ahí en el aula. Entonces, este mundo de encontrar eso para los alumnos, en canalizarlos hacia algo en lo cual ellos tengan muchas aptitudes. Recuerdo específicamente la historia de un chico, toca bien, pero le cuesta un poco de trabajo desarrollarse. A veces no es tan metódico de sentarse a estudiar la guitarra. Es más distraído y de repente está tocando, está practicando y ya está viendo un micrófono, ya está viendo una cosa. Y justamente le dije, oye, ¿no te gustaría la producción musical? Ahorita es un as de la producción, o sea, ahorita ya conecta los micrófonos, te setea todos los buses y ya de todos los canales y ya todo puede ser una grabación él solito a sus 19 años, ¿no? Sí. Entonces lo canalizamos hacia ese punto.
Hay unos chicos que iniciaron en piano y escuchaban la batería y como que se distraían. Y se distraían y se distraían. Y son medio hiperactivos, son las niñitas. Y ya, y empezaron a tocar la batería. Le dijeron, oye, ¿no quieren una clase muestra de batería? Para que pues, les encanta la batería. Y en batería lo hacen muy bien. ¿Ah, sí? Sí, o sea, se desarrollaron muchísimo más rápido que en el piano. Entonces, esta parte de canalizarlos nos interesa muchísimo. Nuestro proyecto actualmente está enfocado, como te decía, en la iniciación musical. A los que quieran aprender un instrumento. Tenemos también ya alumnos que saben tocar muy bien y que quieren estudiar una carrera musical. Nosotros, nuestra meta a largo plazo es ser una escuela profesional de música, o sea que podamos ofrecer una carrera, ofrecer una licenciatura. Ya estuvimos investigando y es que los pasos son larguísimos, ¿no? Para eso es una meta a largo plazo, pero sí lo queremos hacer. Pero podemos canalizar a un chico que quiere estudiar una escuela profesional de música, lo podemos preparar en el aula para que presente esos exámenes. De hecho, acabamos de hacer 2 alumnos de ahí de la escuela, hicieron su examen, se prepararon y los 2 ingresaron a la Facultad de Música. Entonces, los podemos preparar para profesionalizarse. Y casos curiosos también, justamente el mes pasado llegó una chica que ella terminó su carrera de canto en Pachuca. En canto tenemos a la maestra Blanca Rodríguez, que trabaja en el coro de madrigalistas de Bellas Artes, una maestra muy preparada, y llegó específicamente porque quería estudiar con ella, ¿no? ¿Ah, sí? Quiero o sea, ya buscando... Sí, ya buscando al profesor. Al profesor. Entonces fue así, ella ya terminó su carrera, pero le interesa muchísimo la técnica, por ejemplo, de Blanca. Entonces dice, yo quiero estudiar porque quiero estudiar con la maestra y quiero seguirme desarrollando una vez ya terminada mi carrera. Entonces eso también es padrísimo para nosotros, porque también le podemos ofrecer ciertas cosas. Y, por ejemplo, en el mundo de la música clásica pasa mucho eso. Yo le dije, ¿qué tanto has grabado? ¿Qué tal? No, pues no, casi no. Uh-huh. Entonces ofrecerle grabaciones, por ejemplo, a ella le interesa muchísimo, junto con el complemento de seguir desarrollándose su carrera, ¿no? Musical. Sí, claro. Está muy interesante porque, o sea, hay muy buenos intérpretes, muy buenos artistas. Y por todo este tema de la burocracia de los sindicatos, pues no es tan fácil que llegues tú a dar clases, ¿no? Por ejemplo, a una escuela, una facultad de música, la UNAM, etcétera. Uh-huh. Y sin embargo están ahí, que están tocando y pueden acercarse con ustedes, librarse de toda esa burocracia y que los alumnos puedan estudiar con esos músicos que admiran, ¿no? Entonces ustedes facilitan todo esto también sin toda la burocracia y sin todo lo que tiene otras instituciones que son más grandes, ¿no? Entonces eso yo lo veo muy positivo porque operan con mucha más facilidad para poder ampliarse, para poder operar, ¿no? Esa es la ventaja finalmente que te da también tener una escuela que es más compacta, ¿no? Sí, de hecho precisamente eso que mencionas de la flexibilidad es un punto muy importante porque también nos han llegado personas que a lo mejor en algún momento tocaron un instrumento, aprendieron un instrumento y después decidieron estudiar alguna otra cosa. Y lo dejaron ahí abandonado, a veces lo quieren retomar, pero pues no tienen mucho tiempo. Generalmente todos trabajan. Uh-huh. De hecho, también tenemos una pequeña cantidad de ese tipo de alumnos, bueno, ya no tan pequeña, que trabajan. Y nosotros les damos la flexibilidad de horarios, que es algo, como es la clase es 1 a 1, uh-huh. Pues podemos mover las clases. Te arreglas directamente. Ajá, te arreglas directamente con el profesor. Entonces tenemos algunas personas que tendrán entre 30 y 45 años que quieren seguir tocando. Entonces también tienen el espacio. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos de todo. Entonces a lo mejor nunca tocaron con una banda, o nunca tocaron en un ensamble, o nunca grabaron. Entonces llegan, ya están tocando, pero se quieren seguir desarrollando y tienen ese mundo musical a sus manos de grabar, de presentarse y pues les interesa muchísimo estar en el aula, ya con sus trabajos, ya con una vida, ¿no? Profesional, uh-huh. Pero ellos quieren seguir en la música. Entonces, wow. En el aula también puede encontrar como ese espacio para desarrollarse, para seguirse desarrollando y sobre todo para presentarse. Nosotros, algo que nuestro eje es las clases. Nuestros 3 ejes son las clases, que vean teoría, que vean repertorio, las grabaciones, que sí se tienen que hacer, siempre se tienen que estar grabando, y nosotros les hacemos una grabación, y las presentaciones en vivo. Sí, las presentaciones en vivo son importantísimas. Hay muchas escuelas
en las cuales están estudiando por años, y nunca se presentan, ¿no? A lo mejor hacen un recital de vez en cuando, algo así. Nosotros hacemos presentaciones cada 4 meses, perdón. Y te tienes que presentar o presentar, no es de, no quiero, no, te tienes que presentar, ya, con lo que tengas. Y siempre apoyado de los compañeros o de los alumnos, ¿no? Sí, sí. Pues está muy interesante porque fíjate que, o sea, yo veo con los ejes que decías que, o sea, tienen que ser maestros que tengan una carrera, que toquen, que les guste enseñar, o sea, hacen algo muy completo a la hora de formar a los alumnos y le dan todas las bases a ellos también para que puedan iniciar rápidamente, ¿no? O sea, que puedan iniciar, que se puedan presentar, que puedan verse también en YouTube, en diferentes, o sea, también para mejorar su técnica. Entonces, yo veo algo muy completo, pero más allá de eso también veo que ustedes están formando una comunidad, ¿no? O sea, les da las bases para que ahí mismo puedan descubrir sus talentos, pero también se puedan agrupar con otros. Y esto ha generado que el número con el cual iniciaron sigan manteniendo. O sea, tienen una tasa muy baja de deserción, ¿no? O sea, sus números han ido constantemente creciendo hablando de alumnos, precisamente porque llegan esas personas y ven esa flexibilidad y sienten sobre todo la identidad, ¿no? De pertenecer a un grupo. ¿Cómo lo han podido desarrollar eso? Pues sí, en un principio fue un poco más complejo porque teníamos un solo espacio. Uh-huh. Entonces teníamos nuestro salón y los chicos se llegaban a conocer así de entrada por salida, pero conocías al que iba saliendo de la clase anterior a la tuya. Y precisamente como lo mencionabas, o sea, poco a poco fue creciendo y tan es así que ahorita pues ya tuvimos que hacer otro salón, nos tuvimos que mudar, es un departamento ahí donde estábamos, y pues nos tuvimos que mudar nosotros y ya hay otros 2 salones para poder hacer más clases, para poder tener 2 clases simultáneas o 3 clases simultáneas. Entonces los chicos ya se empiezan a conocer, uh-huh. Empiezan a veces, ven a un chico practicando en la sala y dicen, pues está tocando bien padre, ¿no? Y se empiezan a motivar, quieren tocar con uno o con otro. Hay 2 ensambles que tenemos fijos que ya empiezan a tocar en diferentes foros. Y los chicos, los pequeñitos, los ven como los sus ídolos, ¿no? Yo quiero tocar como ellos. Ya hasta les dice, oye, ¿no quieres tocar en mi fiesta? ¿No quieres tocar así? Ya les está saliendo, ¿no? Entonces empiezan a motivarse a ellos a través de ver a sus compañeros y de generar esta comunidad, que como lo mencionas, creo que es muy importante, o sea, que vean a sus profesores, pero también que vean a sus compañeros, a los compañeros que llevan más tiempo tocando. Hay un chico, por ejemplo, que llegó desde hace mucho, justo cuando estábamos como iniciando el proyecto del aula, que llegó y me dijo, oye, precisamente un chico que ya tiene su carrera, terminó su carrera, y él siempre ha compuesto música. Entonces decía, pues yo tengo mis canciones, pero pues me vine a la ciudad a trabajar, pero no quiero dejar de componer mis canciones. Y yo, pues sí, aquí te podemos ayudar, lo asesoramos, le mostré como le decía de todo lo que se puede vivir de la música. Y él decía, sí, yo quiero seguir componiendo y quiero grabar y todo. Se fue como inmiscuyendo en el mundo musical y acaba de grabar su primer EP. Grabó su primer EP con el productor, ¿cómo se llama? Jalil. Que es el productor que es el productor de Mon Laferte, ¿no? Entonces él fue y lo buscó y dijo, yo quiero grabar con él, y ya tiene su EP, acaba de sacar su primer disco y ya se está presentando en foros y sigue yendo a sus clases de canto, sigue yendo a sus clases de guitarra, porque quiere prepararse bien para ese mundo musical. Entonces el chico sigue y ya está presentando su disco, va a grabar su primer disco. Entonces él es un claro ejemplo de que quiere seguir ahí en la música, ¿no? Quiere seguir su camino en la música, y él dice, bueno, si en algún momento yo puedo vender ya mi música y dejar mi trabajo, adiós mi trabajo, y me dedico de lleno a la música, ¿no? Pero ahí anda, ¿no? Ahí anda como en ese avanzando. Oye, pues qué interesante, Miguel. Pero digamos algo que no nos contaste y que siento que es fundamental es, o sea, ¿cuáles fueron tus palabras internas de decir, ya tengo que hacer esto? O ¿cuál fue el punto de quiebre que dijiste, ya, o sea, tengo que empezar esto ahora, si no, no lo voy a hacer? O sea, tu motivación. Híjole, es complicado porque creo que yo mismo no lo tengo tan claro. O sea, fue un momento en el que yo creía que tenía que seguir avanzando profesionalmente, y en la academia en la que trabajaba no me lo permitía. Estaba terminando mi maestría
y tenía un capital ahí guardado, ¿no? Yo creo que algo que le diría a las personas es que se acerquen a sus amigos, que se acerquen a todas las personas que han iniciado, que se acerquen a personas que saben diferentes cosas, o sea, como la publicidad, como la gestión, como el diseño de imagen, como la administración, que les pidieran asesoría. O sea, creo que en un principio te puede llegar a ganar la soberbia. Creo que en un principio, como mencionabas, tú crees que tu proyecto es el mejor y es duro que te critiquen y que te digan, si crees que esa idea sea buena, si crees que esto funcione, pero si tú te eres abierto y preguntas, creo que es el mejor camino para empezar. Lo primero que yo hice fue juntarme con un compañero y decirle, oye, ¿cómo ves? Quiero iniciar esto, ¿te interesa a ti juntarte? O el profesor de batería, de hecho, ¿te interesaría hacerlo? Y él me dijo, sí, o sea, creo que iniciarlo solo una sola persona es difícil. Dos es un poco más sencillo, ¿no? Porque, o sea, desde pintar el lugar, desde poner la alfombra, poner cada una de las cosas que se requiere, es algo muy difícil. O sea, recuerdo que todo el primer año yo me ponía a aspirar ahí, ¿no? El lugar, y me ponía a barrer. Tú solo todo. Ajá, yo todo solo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Y es súper difícil en un principio inicial. Pues también te dices, sí va a pegar, sí voy a poder vivir de esto, sí. ¿Qué tal si un día, o sea, mi preocupación mayor era así que un día despertara y todos mis alumnos me hablaran y me dijeran, no, ya no vamos a ir, ¿no? y decía así, ¿qué va a pasar en ese instante? Sí. Porque vas dejando tus trabajos, vas dejando lo demás. Entonces, ya solamente tienes eso y es tu idea. Y si tú no crees en ti mismo, es muy complejo. De hecho, a mí me pasaba en un principio como, oye, ¿dónde estás trabajando así? Oh, pues en una escuelita, ¿no? Que hice, y así como que hasta uno mismo lo minimiza. Sí. Pero pues ahora ya dices, no, pero ¿por qué? O sea, yo creo que algo que les diría es que nunca minimicen sus proyectos, o sea, que siempre digan lo que son. Es una escuela de música en la cual, que acabo de crear, ¿no? Y miren lo que tenemos. O sea, que no te dé miedo salir, ¿no? Sí, claro. Eso es lo más importante. Yo creo que una de las cosas a las que más le tenemos miedo es la zona de confort. Porque yo decía, y si me salgo de mi otro trabajo, ¿qué va a pasar, no? Uh-huh. La zona de confort y el miedo. Entonces eso, que no tengan miedo y que se salgan, que busquen quebrar eso. Muy bien, pues está muy interesante. Yo creo que este fue un shot de inspiración. Pues muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. ¿Dónde te podemos encontrar o cómo podemos seguir al aula musical? ¿En dónde están? Platícanos todo. ¿Cómo pues, encontrarlos? Estamos en todas las redes, bueno, no en todas, estamos en Instagram como Aula Musical Cuicacali, Facebook Aula Musical Cuicacali y YouTube Cuicacali Aula Musical, está al revés ahí, ¿no? Okay. Pero bueno, si lo ponen Aula Musical Cuicacali entre esas tres redes, YouTube, Facebook e Instagram, nos pueden seguir. Ahí tenemos nuestros canales. Sí, digo, Cuicacali tampoco es que haya tantos Cuicacalis, ¿no? Pero se escribe con doble L, ¿no? Sí, Cuicacali, con C todas. Con C todas. Ajá. Y doble L. Y doble L. Okay. Sí, ahí nos pueden seguir. Y pues, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, creo que está súper interesante esto que quieren hacer. Como generar esta comunidad de emprendedores. Que es algo que también yo me di cuenta cuando inicié. Por ejemplo, te conocí, creo que era de las pocas personas que conocía que tenían una empresa. Yo recuerdo que él me decía, yo tengo mi empresa. Y yo decía, ay, pero yo veo que lo decía con mucho orgullo y realmente lo admiro y digo, está bien padre que él decía, si yo tengo mi empresa, y ahora lo valoro muchísimo más y creo que, o sea, fue de los primeros que empezó con su empresa, ¿no? Uh-huh. Y ahora que quieren generar como esta comunidad, yo era lo que el otro día te platicaba, ¿no? Creo que, por ejemplo, eres más empático. Ahora veo, por ejemplo, que un negocio está iniciando y me asomo, ¿no? A ver de qué es. Recuerdo, tengo un vecino que inició una librería, por ejemplo. Y me decía así pues puse una librería por aquí. Fui a verlo, fui a comprarle libros, le pedí sus separadores para llevarlos al aula para que lo vean. Claro. O sea, creo que te genera mucha empatía con la gente que está iniciando un proyecto. Entonces, apoyarnos entre todos nosotros es una genial idea. Sí, exacto. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y sí, como dices, o sea, hay muchas personas que queremos hacer cosas y
y como tú iniciaste sumando, o sea, conociendo gente, pero no todos tienen esa fortuna, o no todos tenemos a todos los amigos que quisiéramos para lograr llegar a donde queremos, ¿no? Entonces esa es la idea aquí, poder conocer, contactar y sumar para que esto pueda seguir creciendo y que a la vez todos podamos seguir creciendo, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel. No, muchas gracias por la invitación. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda. Nos escuchamos la próxima.